Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Kerem y Hande. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos y que luego, bueno, ya saben la historia. Pero la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿recuerdos vs. nuevo amor? ¿Quién está ganando ahora en la vida amorosa de estos dos talentosísimos actores turcos? Vamos a analizar todo, desde su pasado juntos hasta sus presentes individuales, y trataremos de dilucidar qué pesa más, la nostalgia de lo que fue o la emoción de lo que podría ser. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y vamos a empezar. Antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Dale clic a ese botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre te traeré contenido interesante, entretenido y lleno de info jugosa sobre tus celebridades turcas favoritas. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Todos recordamos con cariño la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkam. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que nos tuvo a todos en vilo. Las fotos juntos, los viajes, las miradas cómplices. Era la pareja perfecta. Parecía sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas a veces terminan. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Fueron las agendas apretadas, la presión mediática, o simplemente la incompatibilidad que a veces surge entre dos personas, incluso cuando la química inicial es innegable? Profundicemos un poco más en esos momentos que marcaron el principio del fin. Recordemos esas entrevistas donde empezaban a surgir pequeñas tensiones, esas alfombras rojas donde la distancia entre ambos era cada vez más evidente. Eran pequeñas señales que quizás en su momento pasamos por alto, cegados por la ilusión de un amor eterno. Ahora bien, después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados, tanto a nivel profesional como personal. Hande se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Y por supuesto, también ha habido rumores y confirmaciones de nuevas relaciones. Sabemos que Hande tuvo una relación con el también actor Kaan Yıldırım, un romance que duró algunos meses y que generó mucha controversia en redes sociales. Muchos fans seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación con Kerem y no veían con buenos ojos esta nueva relación. Sin embargo, Hande demostró que estaba lista para seguir adelante y abrirse a nuevas oportunidades en el amor. ¿Recuerdan las críticas que recibió Hande en ese momento? La tachaban de infiel a la memoria de Kerem, de no respetar el verdadero amor. Pero, seamos honestos, ¿acaso no tiene derecho Hande a seguir adelante y buscar la felicidad en otros brazos? Es fácil juzgar desde fuera, pero solo ella sabe lo que realmente sentía y necesitaba en ese momento de su vida. Más recientemente Hande ha estado vinculada sentimentalmente al reconocido empresario Hakan Sabancı. Esta relación parece ser más seria y estable que la anterior. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y momentos especiales. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo en redes sociales, las fotos y vídeos que han aparecido confirman que están juntos y muy enamorados. Hakan parece ser un hombre muy diferente a Kerem, con un estilo más reservado y una vida alejada de los focos mediáticos. Esto podría ser precisamente lo que Hande necesita en este momento de su vida, una relación más tranquila y alejada de la presión constante de los medios. Analicemos un poco más esta relación con Hakan. ¿Qué aporta él a la vida de Hande que Kerem no podía ofrecerle? Se dice que la estabilidad y la discreción son pilares fundamentales en su relación. Hakan, al ser un empresario alejado del mundo del espectáculo, le brinda a Hande un refugio donde puede ser ella misma, sin la constante vigilancia de las cámaras y los fans. Esto podría ser crucial para su bienestar emocional y para la construcción de una relación sólida y duradera. Además, la familia de Hakan, una de las más influyentes de Turquía, parece haber acogido a Hande con los brazos abiertos, lo que sin duda fortalece aún más este vínculo. Por su parte, Kerem también ha seguido adelante con su vida. Ha continuado trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento como actor y productor. Al igual que Hande, Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Se le ha visto en compañía de diferentes actrices y modelos, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria.
Parece estar más enfocado en su carrera y en disfrutar de su soltería. Pero, ¿será esta soltería una elección consciente o una máscara para ocultar una herida que aún no ha cicatrizado? Algunos allegados a Kerem afirman que le cuesta mucho abrirse a nuevas relaciones después de la experiencia con Hande. La intensidad de su amor fue tal que le dejó una marca profunda, y ahora se muestra más cauteloso a la hora de entregar su corazón. Otros, en cambio, aseguran que simplemente está disfrutando de su libertad y que no tiene prisa por comprometerse con nadie. Lo cierto es que Kerem ha sabido capitalizar su fama y consolidarse como uno de los actores más cotizados de Turquía, participando en producciones internacionales y demostrando su versatilidad actoral. Algunos fans creen que Kerem todavía guarda sentimientos por Hande y que le cuesta dejar ir el pasado. Hay quienes interpretan sus publicaciones en redes sociales como mensajes subliminales dirigidos a ella. Otros, en cambio, creen que Kerem ha superado la relación y está abierto a encontrar el amor nuevamente. Lo cierto es que solo él sabe lo que realmente siente y piensa. ¿Será que Kerem es un romántico empedernido que aún sueña con reconquistar a Hande? ¿O por el contrario, es un hombre pragmático que ha aprendido a separar el amor de la vida profesional y que está listo para seguir adelante? Analicemos algunas de sus publicaciones en redes sociales. ¿Hay alguna indirecta, algún guiño al pasado, alguna señal que nos haga pensar que Hande todavía ocupa un lugar especial en su corazón? Es difícil saberlo con certeza, pero los fans más acérrimos siempre encuentran motivos para alimentar la esperanza de una reconciliación. Quizás sea solo una ilusión, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿qué pesa más, los recuerdos o el nuevo amor? En el caso de Hande parece que el nuevo amor está ganando terreno. Su relación con Hakan Sabank se ve prometedora y parece que la está haciendo feliz. Ha encontrado en él un compañero diferente que le brinda estabilidad y tranquilidad. Los recuerdos de su romance con Kerem seguramente seguirán presentes, pero Hande está enfocada en construir un futuro junto a Hakan. ¿Es justo comparar ambas relaciones? ¿Es posible medir el amor y determinar cuál es mejor que el otro? Cada relación es única y tiene sus propias dinámicas. Lo que Hande busca ahora en una pareja puede ser muy diferente a lo que buscaba en el pasado. Quizás la inmadurez y la pasión desbordante de su juventud dieron paso a la búsqueda de una relación más madura, estable y con un compañero que le brinde seguridad y confianza. El tiempo dirá si Hakan es el hombre definitivo en la vida de Hande, pero por ahora, todo parece indicar que está en el camino correcto. En cuanto a Kerem, la respuesta es un poco más incierta. No sabemos si todavía guarda sentimientos por Hande o si está realmente listo para seguir adelante. Lo que sí sabemos es que es un hombre talentoso y atractivo, que seguramente encontrará el amor cuando menos lo espere. Quizás necesite un poco más de tiempo para sanar por completo y abrir su corazón a una nueva relación. ¿Será que Kerem está esperando a la persona indicada, a esa mujer que lo haga olvidar por completo a Hande? O quizás necesite trabajar en sí mismo, en su propia felicidad y bienestar emocional, antes de poder entregarse por completo a una nueva relación. Lo importante es que no se presione y que se tome el tiempo necesario para sanar y crecer como persona. El amor llegará cuando menos lo espere, y seguramente será una experiencia maravillosa. Pero más allá de quién está ganando la batalla entre los recuerdos y el nuevo amor, lo importante es que ambos, Hande y Kerem, estén felices y realizados, tanto a nivel personal como profesional. Se merecen lo mejor y espero que encuentren la felicidad que tanto anhelan. Al fin y al cabo son dos personas jóvenes y talentosas que tienen todo un futuro por delante. El amor es solo una parte de sus vidas, y tienen mucho más que ofrecer al mundo. Esperemos que sigan cosechando éxitos en sus carreras y que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas personales, ya sea juntos o separados. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta a ustedes: ¿creen que Hande tomó la decisión correcta al seguir adelante con su vida amorosa? ¿Creen que Kerem todavía guarda esperanzas de una reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. No se corten, quiero saberlo todo. ¿Son team Hande y Hakan? ¿O todavía sueñan con un reencuentro entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios y armemos un debate apasionante. Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la situación amorosa actual de Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de su mediática ruptura. Vimos cómo Hande parece haber encontrado un nuevo amor en Hakan Sabank, mientras que Kerem se mantiene más enfocado en su carrera, aunque con rumores de nuevos romances.
Discutimos si los recuerdos de su relación pasada aún tienen influencia en sus vidas y quién parece estar avanzando más rápido. Concluimos que independientemente de las especulaciones, lo más importante es que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, por favor. Que me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande, y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismecito y noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Besos. Y no se olviden, la vida es un culebrón turco, así que disfrútenla al máximo. Ciao, ciao.